interesante, real, verídica y que ha cambiado la vida de muchas personas. Hoy vamos a comenzar a estudiar el libro de Romanos. Y algo importante, esa carta no la escribí yo, esa carta la escribió el apóstol Pablo a través de la inspiración del Espíritu Santo, quien le dio las palabras para aquellos hombres de entonces y mujeres de entonces y para nuestras vidas también. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bendición, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado tu palabra que es viva y eficaz, Padre. Que es, Señor, como una espada de doble filo que penetra, Señor, hacia aquel lado y hasta este también, Señor. Y que transforma las vidas, las mentes, los corazones, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando, abriendo nuestro entendimiento, dándonos, Señor, ese discernimiento de espíritu para que podamos entender lo que tú quieres hablar a nuestras vidas en esta mañana. Quebranta, mi Dios, toda barrera espiritual que quiere interponerse a tu palabra en esta mañana y glorifícate de una manera especial. Lleva nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Jesucristo. Que podamos, Señor, recibir tu palabra, asumirla y ponerla por obra, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 7. Y dice así la palabra del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Observamos aquí que es el inicio de una carta donde hace un saludo el remitente, y vemos pues que este libro que aparece aquí en la Biblia es un libro del género epistolar, es la epístola a los romanos. ¿Y qué es una epístola? Una misiva, una carta. En aquel momento no tenían WhatsApp, no tenían las redes sociales, los correos electrónicos, y pues se relacionaba la gente, conocía las noticias a través de cartas que a lo mejor duraban meses para llegar al lugar. Vemos que esa carta fue escrita en el año 55 después de Cristo. Después de la ascensión del Señor se comenzaron a escribir todas estas cartas, porque ya vimos los hechos, ¿verdad? Todos los acontecimientos que habían sucedido. Se escribieron también los evangelios, que son las buenas noticias de salvación, los acontecimientos ocurridos durante el tiempo que Jesús estuvo en la tierra. El lugar donde la carta probablemente se escribió fue en Corinto. Cuando leímos el libro de los Hechos, recordábamos, todo lo que sucedió para que el apóstol pudiera llegar a Roma. Cuando esto se escribió, él se encontraba en Asia Menor, y le envía la carta. Es decir, que antes de que Pablo llegara a Roma, ya el Evangelio de Jesucristo había llegado, y ya otras personas se habían encargado de difundir la palabra del Señor. Y eso solamente lo hace el Señor. Él no trabaja, era necesario que Él ascendiera para que entonces la persona del Espíritu Santo se manifestara en diferentes personas. Sabemos también, cuando leímos el libro de los Hechos y que los judíos estaban asediando a los hermanos, que muchos huyeron, ¿verdad? Se fueron a otras localidades, y
muchas de esas personas también llegaron a Roma, ¿sí? Y además recordemos también que todos los caminos conducían a Roma, y además se decía que ese era el mundo entero, porque todos estaban regidos por el Imperio Romano. Entonces, a diferentes lugares donde la gente se trasladó, pues la palabra del Señor también se esparció. Y fue escrita por Pablo a la iglesia que ya se encontraba allí en Roma. ¿Qué vemos aquí en esta salutación? Que es una salutación, un saludo. Las primeras palabras con las que casi siempre inician las epístolas del apóstol Pablo. Él escribió 14 epístolas. Algunos dicen que escribió el libro de Hebreos, pero no hay una certeza de eso por la manera como está escrita. No aparece el autor, pero sí sabemos que fue inspirada por el Espíritu Santo, por la trascendencia que tuvo ese libro. Vemos acá en esa salutación, cuando él está enviando las primeras palabras a los hermanos, que confirma que es el Señor el que lo ha llamado para ser apóstol. Hay algo importante que nosotros debemos ver aquí, que cada uno de los apóstoles que fueron llamados, en total fueron 12, ¿verdad? 12 apóstoles que el Señor llamó, incluido Judas, aquel el que lo entregó, estaba incluido entre esos 12. ¿Por qué? Porque era propósito del Señor. Y después el Señor dice que en el camino a Damasco, y en el libro de los Hechos, el mismo Jesús se aparece al apóstol Pablo y le dice: Saulo, Saulo, ¿quién eres? ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y lo envía a una casa para que fuese preparado para la encomienda que el Señor le había dado. Incluso en el libro de los Hechos dice que como un abortivo, el último de los apóstoles, el Señor estableció en el apóstol Pablo. Y esa es una de las maneras de saber, de conocer cuáles son las características de un apóstol. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día hay una proliferación de personas llamadas apóstol, y aunque la palabra en sí significa enviado, ¿sí? Una persona que envía al Señor para hablar de parte de Él, no está establecido dentro de el ejercicio como tal que hayan apóstoles en estos tiempos. ¿Sí me explico? Aquellas personas que se ufanan de tener un poder, una autoridad, y para otros fines que no son los establecidos por la palabra del Señor. El Señor nombró a 12 apóstoles, y el último apóstol que nombró fue a Pablo. Todos los demás somos discípulos. Cumplimos la misión de llevar la palabra del Señor, y en ese sentido somos enviados, pero no somos personas que nos encargamos de lucrarnos del Evangelio, porque ese no es el significado de la palabra apóstol. Entonces es importante que podamos conocer esto para que nadie nos engañe, para que no seamos persuadidos por lo que no proviene del Señor. Vemos también que en ese saludo Él habla acerca de las buenas noticias. Eso es lo que significa la palabra evangelio: buenas nuevas, buenas noticias de salvación. Cuando nosotros recibimos la palabra del Señor, cuando alguien nos dijo: Jesucristo te ama, Jesucristo puede transformar tu vida, y no es que me iba a cambiar de esta casa a una mansión, aunque para mí esto es una mansión, es una bendición que el Señor nos ha dado, ¿verdad? No se trata de eso, sino que desde mi interior, como decía la canción hace un ratico, el Señor ha ido transformando mi vida, y me ha dado esperanza, y me ha dado paz, y me ha dado gozo, aún en las circunstancias más difíciles. Entonces eso es una buena noticia. Y sobre todo, no por algo que yo haya hecho, el Señor me ha regalado salvación y vida eterna. Es decir, que mi vida tiene una esperanza. ¿Tu vida tiene una esperanza? Amén, porque Cristo está en nuestras vidas. Vemos también aquí que Él habla de que se había cumplido la palabra que el Señor le
había dado al apóstol para que anunciara las buenas noticias de salvación. Y él estaba en Corinto anunciando las buenas nuevas de salvación, pero también les estaba hablando a ellos, estaba testificando de lo que el Señor estaba haciendo en su vida. Pablo era un individuo como tú o como yo, que aceptó el llamado del Señor y que estuvo preparándose para servir. Aquí hay un Pablo, aquí, de aquí también le dicen Pablito, porque como el nombre es tan difícil, entonces le decimos Pablito. Así fue como nos lo presentó Joel. También vemos que ese cumplimiento de la palabra había sido la anunciación acerca de Jesucristo, que estaba manifestándose en Pablo, en todas las personas donde había llegado el Evangelio, y también en Roma. Vemos también en el 1 al 8 al 15 lo que Pablo sentía cuando estaba allá en Corinto. Dice, y hay una oración, él hace una oración para los hermanos que se encuentran allí en Roma. Dice, primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por Roma, no, se divulga por todo el mundo, a donde podían llegar, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Aquí, en esta carta, Pablo está orando al Señor y les está enviando su oración, les está diciendo que da gracias al Señor por cada uno de los hermanos. Nos invita también a nosotros que oremos por cada uno de los hermanos, que seamos agradecidos del Señor porque nos ha dado una familia de la fe, porque nos ha dado una familia con la que podemos compartir de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Podemos también conversar y sentir allí un consejo, un consuelo, una palabra de ánimo, y eso solamente proviene del don de Dios dado a nuestras vidas a través del Espíritu Santo y a través de la salvación que el Señor ha dado a nuestras vidas. Nos ha dado gracia y nos ha dado misericordia, y allí vemos cómo Él agradece a Dios por las vidas de los hermanos y el esfuerzo que están haciendo en la obra de Dios. ¿Y por qué el esfuerzo? Porque no es solamente el espacio o el acomodo o arreglar las actividades diariamente, sino también ese esfuerzo en la oración, en la búsqueda de las personas, en hablarles de la palabra, el tener presente a esas personas que necesitan del Señor. Y allí está orando Pablo, agradeciendo al Señor por esas vidas que también se están esforzando, y que en aquel momento era terrible, porque eran reos de muerte, personas que eran perseguidas y morían por la causa de Cristo, no por propia voluntad, pero no renegaban de la fe en el Señor. Y como les he dicho en otros momentos, actualmente sucede en otras latitudes, donde también hay un esfuerzo grandísimo. Hay lugares donde ni siquiera pueden tener Biblia, y el Señor les da la oportunidad de que puedan memorizarla y que se puedan sentar a conversar con otro y tantear a ver si le pueden hablar de la palabra del Señor. Esas son sus reuniones de escuela dominical o de día domingo o de doctrina.
sin que a nadie los escuche o los vea, porque pueden morir también. Así ocurre actualmente. También agradece al Señor por compartir el don de la fe en Dios y en Jesucristo, no solamente para sus vidas, sino para los que estaban alrededor de ellos. También dice que ora y agradece por compartir de la experiencia en Dios para enseñar a otros. También debemos orar porque cada uno de nosotros pueda propagar esta buena noticia de salvación. ¿Cuántas personas conocemos que tienen necesidad, que tienen vacío, que pueden tener mucho dinero y mucho privilegio, pero su vida está vacía, su vida está atormentada, viven en depresión, se enferman porque la ansiedad las tiene cargadas? Y nosotros tenemos, a lo mejor no tenemos oro, ni plata, ni bienes, pero tenemos la gracia y el poder de Dios para decirles que Cristo les ama y que Cristo puede transformar sus vidas y darle esperanza. Eso es un don de Dios. Podemos compartir las buenas noticias con todos por igual. Aquí él dice al griego y al no griego. ¿Por qué? Porque estaba establecido que el griego era una persona culta, de conocimiento. En aquel momento se movían mucho las corrientes filosóficas, los estudios, era el tiempo de la academia, donde solamente se reunían los privilegiados para obtener y desarrollar conocimiento, y la plebe, los que tenían menos privilegios económicos, eran como desechados. Pero entonces Pablo manifiesta aquí que no solamente para los que tienen privilegio ha llegado el Evangelio, sino para todo aquel que tiene fe, para todo aquel que puede tener una esperanza. Nosotros podemos hablarle de que Jesús le ama, porque nosotros además no debemos hacer acepción de personas, no debemos discriminar quién sí recibe y quién no, porque nosotros no conocemos el corazón, pero Dios sí. Y el Señor nos sorprende. Las personas que uno menos espera, ¡wow!, recibieron la palabra del Señor, la aceptaron, perseveran en la fe. Y cuando nosotros no lo hacemos, otros, como estos hermanos, van y le predican la palabra del Señor. Eso solamente lo hace Dios. Vemos entonces aquí que la carta se había enviado porque tenía un propósito. Además de darle ánimo a los hermanos, además de brindarles un saludo, también era hablarles de que Él estaba pronto a llegar a ese lugar para compartir con ellos del Evangelio. Y no solamente eso, ellos estaban radicados en Roma, donde también había una cantidad de corrientes que atentaban contra la verdad del Señor. Pero Él estaba también allí en Corintio y el Señor lo tenía allí retenido para que pudiera anunciar la palabra del Señor. Y lo vimos en Hechos, todo el propósito que el Señor tuvo, que llegó hasta las máximas autoridades de los lugares donde estuvo a predicar el Evangelio de Jesucristo. Vemos también en Hechos, en Romanos del 16-17 nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vemos aquí que Él está manifestando que a pesar de todas sus circunstancias, a pesar de todos los privilegios que Él tenía como ciudadano romano y como ciudadano judío también, Él no se avergonzaba de las buenas noticias que había recibido en su vida. Y se dio cuenta de que no solamente era una enseñanza, un conocimiento, sino poder de Dios. Y no solamente poder de Dios para nuestra fortaleza y para nuestra esperanza, sino sobre todo para salvación de todo aquel que cree. Porque aquel que no ha creído, pues
no puede tener la salvación. Tenemos que tener claro algo, y es que el ser humano tiene dos caminos para elegir. No hay caminos intermedios. Y esa es una verdad del tamaño del universo. Y es exacta, no hay nada que pueda variar. Y está aquí reflejado en la palabra del Señor. El hombre que cree en Jesús, y hablo en hombre como individuo, como persona, es salvo. Tiene vida eterna en Cristo Jesús. Y cuando muere en este lugar, va a abrir sus ojos ante la presencia del Señor. Pero aquel que no ha creído va a la condenación eterna. Y no va a abrir los ojos ante la presencia del Señor, sino el lugar de tormento, donde dice que el fuego nunca se apaga. Y esa es una realidad. Cuando la gente muere, no podemos orar por ellos para que ellos sean salvos y vayan al cielo. Dice que mientras haya vida, hay esperanza. Pero cuando ya morimos, la esperanza también perece. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos hablarles a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a las personas que trabajan con nosotros, que sepan de que hay un Dios poderoso y que si ellos creen, tienen esperanza. Amén. Amén. También nos dice que el Evangelio, las buenas noticias, permiten que la justicia de Dios se revele por obras, por lo que hacemos, por todo lo bueno que tenemos. No, por la fe. ¿Por qué? Porque es un don de Dios, para que nosotros no nos gloriemos y no nos sintamos orgullosos y soberbios y altivos por lo que nosotros hemos hecho, sino para que podamos entender que nada merecíamos, pero que fue el sacrificio de Jesús el que nos brindó a nosotros ese regalo de salvación. Es la gracia salvífica de Dios que ha llegado a nuestras vidas y que nos ha brindado una esperanza. Entonces, al leer todo esto, nosotros podemos decir, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos en Cristo? Esa pregunta ya está aquí resuelta, ¿verdad? Pero si a lo mejor no estaría, bueno, yo soy Sheila y bueno, ya listo, más nada. O soy una persona que estudió, o que tengo un trabajo, o tengo una profesión, y hablamos de todas esas cosas, esos atributos que hemos adquirido, pero que no nos identifican. Pero en Cristo sí tenemos identidad. Y somos hijos de Dios. Todo aquel que recibe a Jesús como su único y suficiente Salvador y le acepta, dice, yo te acepto, Señor, como mi único y suficiente Salvador personal, se constituye en hijo de Dios. Entonces somos hijos de Dios. Somos salvos por el sacrificio de Jesucristo, porque Él derramó hasta la última gota de su sangre por ti y por mí y por la humanidad entera. O sea, es decir, que dio la oportunidad, no hizo acepción, sino que todo aquel que cree también puede ser salvo, y no depende de ti, de mí, o de cómo lo vemos, o de cómo se viste, o de cómo camina. Depende del Señor y de su poder para obrar en esa vida. Hemos sido liberados y restaurados. ¿De qué fuimos liberados? De la cárcel del pecado, del delito del pecado, de la maldad, de participar en las obras infructuosas, las que no producen fruto, las que nos contaminan, las que nos hacen daño. Y el Señor ha restaurado nuestras vidas y va a continuar restaurándola, porque dice que el que hizo la obra en nosotros la perfeccionará hasta la venida de Jesucristo. Pero nosotros tenemos una tarea diariamente, y esa tarea es dejar a un lado todos esos hábitos, esas actitudes que afectan nuestras vidas y que se oponen
al Señor en nuestras vidas, porque el Señor no es una fuerza activa que vamos a apagar o encender de acuerdo a nuestra necesidad, sino que Él es Dios poderoso, autoridad sobre nuestras vidas, y es Él el que nos indica qué debemos hacer y cómo debemos vivir. Y nosotros debemos ser hijos obedientes, para que nos vaya bien, como le decimos a nuestros hijos también, para que tengamos también largura de días en esta tierra y también en su presencia. Somos embajadores de Cristo, lo que hablábamos hace un ratico, porque tenemos la responsabilidad de anunciar las buenas nuevas. Nuestro propósito principal en esta tierra es ese. El Señor nos ha rescatado con el fin de que nos multipliquemos. Él se multiplica a través de nosotros. Cuando nosotros le hablamos a otro, no es que nosotros nos estamos ganando un mérito, sino es Dios el que está moviendo nuestra vida para que nosotros le hablemos a otras personas. Y nosotros vemos las maravillas, cómo el Señor hace, cómo la persona se quebranta, cómo la vemos gozosa, cómo vemos que cambia su actitud. Y eso lo hace el Espíritu Santo de Dios, que está en ti y está en mí desde el día que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y somos santos, escogidos para Dios. Nadie nos tiene que adorar. Todos juntos adoramos al Señor. Somos santos porque somos apartados para Dios. Eso es lo que significa el término. Y como nos ha apartado, entonces el Señor nos va a utilizar para su propósito. Es importante que nosotros podamos entender esto. Y veamos aquí también que dice que la salvación del Señor solamente es por fe. Yo quisiera que me acompañaran, no recuerdo si lo puse allí, pero vamos a ir a un pasaje que está en Éxodo 20. Antes de leerlo, veamos esta lámina que dice que es la gracia de Dios la que pagó el precio por tu vida y por la mía. Ni tú ni yo hicimos algo extraordinario para obtener el regalo de salvación, sino que Dios puso su mirada sobre ti y sobre mí. Y solamente nos guió a dar el paso de decir: sí, Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Es decir, que la salvación solamente proviene de fe, solo por fe, como lo dice Romanos 16, 17. El sacrificio de Jesús fue suficiente. No tuvimos que hacer otra cosa sino que recibirlo. Nada más. Con ese acto de fe, el Señor entonces nos ha llamado sus hijos. La salvación es para todos los que creen en Jesús, y la salvación no es por obras. Podemos hacer cosas extraordinarias, maravillosas, traer a una cantidad de personas, alimentarlas y ayudarlas, pero eso no nos va a otorgar el camino al cielo. Es solamente el creer en el Señor Jesucristo. Ok, vamos a Éxodo 20. Éxodo 20. Nos dice la palabra del Señor, y lo leo por lo que viene a continuación. 21 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy Jehová tu Dios. Jehová es el mismo Señor, es el mismo Dios Padre, ¿sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces vemos allí una palabra que está escrita desde los inicios del mundo, desde los inicios, cuando el Señor comenzó a trabajar con el pueblo de Israel. Pero algo importante es que la palabra del Señor permanece para siempre. Observamos que leímos que esta carta fue escrita en el año 55 después de Cristo, pero Éxodo fue escrito muchísimos años antes de que Cristo viniera a esta tierra y estableció esta instrucción precisa para todo aquel que cree en el Señor. Vemos acá, dice Romanos 1, 18 al 20, y eso le puse las crónicas de Roma, ¿sí? Como las noticias que estamos leyendo nosotros acerca de lo que estaba sucediendo allí, en ese tiempo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces observamos al leer la palabra del Señor que desde el principio Dios estableció una instrucción para el hombre. Y si nos vamos más atrás y vamos al comienzo de todas las cosas en Génesis, el Señor también le habla a Adán y Eva acerca de una instrucción de obediencia. Y le dice: de todo árbol puedes comer, pero del árbol que está en el centro no comerán. ¿Y qué hicieron? Desobedecieron. Y por causa de esa desobediencia han sobrevenido cualquier cantidad de males para la humanidad. Pero no es que la culpa solamente es de Adán y Eva. Ellos fueron los que abrieron el chorro. Pero el resto de seres humanos también nos hemos encargado de hacer mal y de violentar lo que Dios ha establecido. Vemos seres humanos que no consideran las instrucciones dadas por Dios, ni le temen, ni la ley de Dios para ellos es importante. Al contrario, se burlan, la desechan, la menosprecian, cometen atrocidades sin considerar las consecuencias que pueden tener otros seres humanos, y hemos causado grandes males. Y digo hemos porque formamos parte de esa sociedad y de ese mundo que también ha estado en esa corriente de perversidad y de maldad, hasta el día que nosotros conocimos a Jesús, y entonces dejamos de practicar el pecado y ahora somos pecadores arrepentidos. Es decir, que tenemos una conciencia, y esa conciencia nos ayuda a nosotros a evaluar lo que hacemos. Y cuando hacemos algo de manera involuntaria, podemos acercarnos al Señor a través de la oración y ponernos a cuentas con Dios. Vemos también que se desarrollaron seres humanos sin piedad, acciones que han provocado la ira de Dios y que por lo tanto han traído consecuencias gravísimas. Y lo vemos en los seres humanos, porque ¿cómo viven las hormigas? Si nosotros observamos, ayer estaba Víctor limpiando allí el jardín, y cuando sacó unas ramas secas, bueno, había un hormiguero allí inmenso. Y bueno, yo les iba a echar algo, pero me dio un dolor. Yo decía: Señor, porque las veía trabajando, cargando sus hojitas, cargando todas las cosas para llevarlo allí a su cuevita, a su nido.
¿Y cómo viven las abejas? ¿Sabían ustedes que tenemos que cuidar las abejas? Porque ellas tienen un gran trabajo en el ecosistema. Y cuando las abejas nosotros agarramos y las matamos, nosotros quitamos a un trabajador que está encargándose de polinizar para que nosotros tengamos alimento. Y trabajan de una manera organizada. Y las aves, aquí tenemos una ventaja porque tenemos una montaña cerca y es un ambiente que no está contaminado y podemos ver cómo las aves vienen, se montan en cada una de los loros. Todas las tardes esos loros van, en la mañanita van al río y en la tarde regresan y escuchamos aquel escándalo que nos dice, oye, ahí vienen los loros. O cuando están las matas de mango llenas, mira los loros ahí comiéndose los mangos, ¿verdad? Los que tenemos la oportunidad de ver más arriba. Hay una organización, hay una bendición que solamente proviene del Señor. Pero hay un contraste. ¿Cómo se encuentran los polos, el polo norte y el polo sur? Actualmente se está deshielando. Y eso es lo que trae esta ola de calor. O cuando viene la época que debería de haber frío, hay calor. Cuando hay invierno, son, agua terrible que inunda y que destruye poblaciones y destruye lugares de sembradíos y demás. ¿Por qué? Porque el hombre ha intervenido. ¿Qué ha motivado el deterioro del mundo, del clima? La mano del hombre. ¿Por qué los desastres naturales? ¿Por qué están sucediendo si son naturales? Por la intervención de la mano del hombre. ¿Y por qué? Porque no tomó en cuenta al Señor. Por eso es que aquí vemos que hay, y ya va, esto yo le puse las crónicas de Roma 55 DC y hoy estamos en el 2025, ¿verdad? DC. ¿Y será que eso que ocurrió allá son las noticias de hoy? Ya veremos. En lo que sigue, Dios creó un mundo bueno. Y dice Génesis 1, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. El Señor creó este mundo. No pudo surgir de la nada, ni del Big Bang, ni de una explosión. Dios lo creó. Lo podemos contemplar cuando vemos nuestras montañas, cuando vemos los diferentes colores, cuando nos vemos nosotros mismos, que somos diferentes, pero tenemos una esencia y es el Espíritu Santo de Dios que habita en nuestras vidas. Dios creó a este mundo. Sin embargo, el hombre ha intervenido y ha rechazado lo que Dios creó y ha decidido que mejor es sin Dios y como Él lo ha considerado. Y como vemos entonces aquí, hace un tiempito escuchamos de la clonación de una oveja, es decir, el hombre interviniendo en la vida de los animales y de las personas también, solo que no se coloca a la luz, ¿verdad? Pero los rumores están, yo no tengo la certeza, pero los rumores están de que ha habido una intervención humana para modificar y clonar a un ser viviente. Y de la misma manera, puse esta imagen como que esto es más o menos lo que el hombre crea. Cuando Dios hizo todo perfecto, hermoso, estable, equilibrado, ¿por qué tenemos que intervenir en lo que el Señor ha hecho? Y nos dice más adelante que ha habido un desenfreno operante en el pecado. El hombre que no ha querido tomar en cuenta al Señor. No solamente vemos los intentos de cambio genético, nos dijo el 21 al 23, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron
en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, y en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Que vemos aquí, el Señor, por esa gracia que nos ha dado el privilegio también de ser seres pensantes, con razonamiento, con inteligencia. Eso es un atributo, es un don de Dios que nos ha dado. Es decir, nosotros no estamos en contra del desarrollo, no estamos en contra de esto que llegó a nuestras manos y que está escrito, o un celular donde hay una tecnología y también podemos ver la Biblia. Eso procede del desarrollo que el Señor ha permitido en el razonamiento humano para que se pueda expandir su palabra. El material con que está hecho, las sillas donde nos sentamos, el techo, eso proviene de parte del Señor. Es bueno, se lo dio al ser humano, pero el hombre se envaneció y creyó que porque tenía la inteligencia dada por Dios era superior a Dios, y creó entonces un desenfreno. Y esto es una imagen del Nobel, ¿sí? La moneda del Nobel, y no es que tengamos algo en contra de eso, sino que es lo que puede representar aquello de no considerar a Dios y considerar que nuestro razonamiento, nuestra inteligencia, lo que nosotros hacemos es superior, y es Dios el que ha dado el conocimiento. Esa falta de agradecimiento también ha traído consecuencias, como cuando el padre, la madre hacen algo bueno para el hijo y el hijo dice: no te necesito, ya te utilicé. No, era como yo decía y ya está. ¿Cómo nos sentimos? Tristes, ¿verdad? ¿Y no creen que el Señor también? También, porque Él nos creó y también tiene sentimientos, pero también es justo, y también esas acciones traen como consecuencia ira de parte del Señor, envanecimiento también. El hombre se ha olvidado del Señor y ha generado tener vanidad, llenarse de envanecimiento acerca de su conocimiento y de su capacidad para lo que puede hacer. Vemos también una falsa creencia de empoderamiento, y era lo que les hablaba hace un rato, de que entonces, como tengo el don de Dios, yo tengo la autoridad para aprovecharme de los demás. Eso no proviene de Dios. Eso no es el razonamiento que Dios dio para que nosotros entonces lo utilicemos de una mala manera, de una mala forma. También algo terrible que ha traído consecuencias a este mundo, y es que hemos quitado el lugar del Dios único y verdadero, porque no hay otro. Cuando nosotros vamos al libro de Samuel, y también en el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos acerca de esto. Había un dios, un ídolo llamado Dagón, que era el ídolo de los filisteos, y tenían un templo para Dagón. Era un ídolo semejante a... bueno, lo puse más adelante. Le adoraban. Pero cuando los filisteos se metieron con el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, dice la palabra que el Señor permitió que cayera una plaga sobre los filisteos. Y cuando ellos fueron incluso al templo de Dagón, estaba ese ídolo, esa imagen, estaba tirada en el piso, con la cabeza cortada y con las manos también. Y eso no había sido una intervención humana, sino el mismo Dios que lo había permitido para mostrarles que no tenía poder. Y observamos aquí cualquier cantidad de imágenes que tienen que ver con gnosis, con el conocimiento, porque hay quienes le dan una autoridad como una deidad, idolatran esto.
las mitologías, la griega, la babilónica, los romanos también, que tenían cualquier cantidad de dioses. Lo que habla allí la palabra, que nos dice que el hombre cambió la gloria de Dios, del Dios incorruptible. ¿Por qué es incorruptible? Porque nadie lo creó. Dios ya es, desde antes de que tú y yo viniéramos a esta tierra. Desde antes de que el mundo existiera, ya Dios es. Dios existe desde siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y es algo que el hombre tiene que entender. Pero cada uno de estos que vemos aquí son creaciones humanas. Cuando leímos Éxodo, dice: no te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y qué han hecho los seres humanos? Pues imágenes. Han seguido corrientes que consideran que le están echando una ayudadita a Dios, como decía María Bolívar: échame una ayudadita. Y están sustituyendo la verdad de Dios. No, yo no creo lo que la Biblia dice, pero sí creo lo que me dicen acerca de lo que esto puede hacer. Y gente engañando a gente. Por eso es que desde antes la Biblia no estaba presente en la iglesia. Porque era oscura, porque era profunda, porque no se podía entender. Pero ¿alguien no ha entendido lo que estamos hablando aquí? Está clarito, ¿verdad? Muy, muy claro. Cuando nosotros hemos intervenido es que hemos enredado la cosa. El Señor no necesita de nada de esto. Y ustedes dirán: bueno, pero ya está la cruz. Pero muchos siguen a un Cristo crucificado. Y Cristo está vivo. Cristo bajó de la cruz y resucitó al tercer día. Él está vivo. Yo no anuncio la muerte de Jesús, yo estoy anunciando que Él vive. Anunciamos cuando decimos en la cena: bueno, anuncian la muerte de Jesús, como lo dice la palabra, lo que Él hizo por nosotros. Anunciamos su sacrificio, pero Él vive, y si Él vive, nosotros también vivimos. Pero vemos que todas estas cosas han desatado la ira de Dios. O sea, Dios no se alegra cuando nosotros estamos siguiendo esto. Al contrario, se aira, porque es celoso, como lo dice Éxodo 20. No comparte su gloria, ni le ha dado potestad a ninguna de estas deidades para que en su nombre hagan algo. Observamos que en los lugares donde más idolatría hay, más miseria hay también. ¿Por qué? Por las consecuencias de ofender al Señor. También vemos aquí otras consecuencias, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y esta era la imagen. ¿Qué vemos aquí? Prácticas paganas que ofenden al Señor. Esto que ustedes ven aquí es como la imagen de aquel ídolo que les dije llamado Dagón. Pero también hay uno que se llama Moloch. Y también hay otro que se llama Momo. Y es semejante. Y observamos aquí niños sacrificados. Ustedes sabían que lo hacían para que supuestamente hubiese expansión en la agricultura y pudieran ser bendecidos con abundancia. Y lo que trajo fue miseria. Personas allí rendidas ante esos ídolos. Y ustedes ven las manos extendidas, pero ¿saben lo que había allí realmente? Un horno. Es decir, una rejilla con leña para sacrificar a esos niños. Y esto era en la antigüedad, pero esto no
Esa es una de las niñas que sacrificaban también los incas, los mayas. Las dopaban, las drogaban y las sacrificaban. Y así quedaban disecadas. Eso está en un museo actualmente. Es real. Un ser humano real que fue sacrificado. Cuando creían que había algún tipo de situación, incluso recientemente supimos de un caso del Amazonas que un tigre o un león se metió en una casa y se comió a una niña, una bebé, una pequeñita. Y entonces ellos, cuando vieron que eso sucedió, sacaron a la familia de la tribu porque les estaba trayendo maldición. Terrible. ¿Por qué? Por creencias paganas, por creer en cosas que el ser humano se ha formado que no provienen de parte del Señor. Vemos también pasiones vergonzosas. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y vemos aquí cosas terribles también. Sigamos leyendo. Dice, déjalo ahí. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Qué vemos allí? Hoy en día lo hemos aceptado, lo vemos como algo que bueno, que estamos en un mundo contemporáneo y eso es algo que es aceptado. Esto fue escrito 55 DC, pero yendo más atrás, veremos que el Señor nuevamente habla de eso. Y veremos también que esto formaba parte de las prácticas paganas que ocurrían en los rituales, en los templos donde se adoraban aquella cantidad de ídolos. No es algo nuevo. Dice que cuando Pablo llegó a Atenas estaba horrorizado de la cantidad, no solamente por las imágenes que veía, sino por las acciones, y esto era parte de eso. Y observamos que entonces no es una corriente que es contemporánea, que es moderna, que el mundo ha cambiado, sino que son las consecuencias. O sea, esto ha desatado la ira del Señor de una manera terrible. Son relaciones antinaturales que causan vergüenza. El Señor nos creó varón y hembra, nos creó. ¿Para qué? Para que se reprodujeran, para la reproducción de la especie. Ese era el propósito. Y también porque para que tuviéramos una compañía. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. El Señor estableció un matrimonio con ambos géneros diferentes, hombre y mujer, varón y hembra los creó. ¿Para qué? Para que fuese de bendición. Dijo que lo que él había hecho era bueno, y lo que Dios hace es bueno. También trae como consecuencia enfermedades, es decir, maldición sobre las vidas. Terrible. Y no lo digo yo, como por eso les dije, las crónicas de hoy lo dice la palabra de Dios, que no perece, sino que permanece para siempre. También vemos depravación mental. Hoy en día cualquiera está con cualquiera, no importa la edad, no importa el género, pero tampoco importa la especie. Eso forma parte de la depravación mental que hoy en día estamos viviendo. Y desde hace mucho tiempo eso ocurría, pero ocurría en lo oculto. Pero hoy en día es expuesto. No importa, acéptame como soy y hago propaganda acerca de esa condición. Dios ama a todas las personas. Quiere que aquellos incluso que están en esta condición se arrepientan.
y se vuelvan a Él, y sanará la tierra, lo dice la Biblia en Primera de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, por el cual mi nombre invocare, orare y se humillare y buscar mi camino y se apartara de su mal proceder, entonces yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Las situaciones que se están viviendo a nivel mundial son las consecuencias del pecado que ha desatado la ira del Señor. Vemos estas cosas terribles, pero muchas veces en nuestra vida puede haber presencia del pecado en acción y pensamiento. Y vemos allí que hay injusticia. Unos que pueden favorecer a otros, por ejemplo, los que están necesitados en un hospital, los que están en una situación de orfandad, que pudieran ser ayudados, que pudieran ser atendidos. Y no es porque entonces otros están tomando los recursos que deben ser para esas ayudas, para esas necesidades. Fornicación, ¿qué es eso? Es la relación que podemos tener con cualquiera fuera de un matrimonio establecido. El Señor estableció la relación sexual entre un hombre y una mujer única y exclusivamente dentro del matrimonio. Y es bendecido, o sea, el Señor no ve con mal porque el Señor lo permitió de esa manera. Y es bueno. Y dice, gózate con la mujer de tu juventud, alégrate con ella, o sea, es decir, lo podemos disfrutar. Pero cuando no hay un matrimonio establecido, entonces se convierte en una situación de pecado. Otra manera de hablar de la fornicación es la pornografía. Exponernos a ver pornografía es pecado. Ante los ojos del Señor está mal. No es que estamos viviendo un nuevo mundo, un mundo moderno. Desde siempre el Señor ha visto como pecado esta acción. Y en nuestras vidas tienen que ser desechados, nos condena, nos trae a situaciones de miseria y de maldad, perversidad, avaricia, el deseo de tener todas las cosas o de tener todo el dinero sin importarme, a consecuencia de lo que sea, a costa de lo que sea, la maldad que se ha proliferado. De la misma forma, la envidia. Yo quiero, esos son los lentes que me gustan. Oye, pero tú tienes uno. No, pero que me gustan. Eso es lo que tiene ella y yo voy a ver de qué manera se los quito. No te descuides. Eso es envidia, ¿verdad? Me conformo con lo que el Señor me ha dado. Me alegro por lo que el Señor ha provisto para mi vida y me gozo con el Señor. Homicidios, contiendas, engaños. Y eso no lo estoy diciendo yo. Eso aparece aquí. Dice, por esto Dios les entregó, estoy leyendo el 26, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidad, es decir, deseo de hacer mal, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y allí continúa todos esos
esos términos que el Señor nos está mostrando que son las consecuencias del mundo en la condición en la que está, por causa de la presencia del pecado en las vidas: murmuración, calumnia, enemistad con Dios, injuria, es decir, jurar algo que no es verdad, soberbia, vanidad, desobediencia a los padres. Tenemos que honrar, si somos jóvenes, si tenemos padres, debemos honrarlos siempre para que nos vaya bien. Deslealtad, sin afecto natural, esas personas que tienen como el corazón duro, como que no les importa una condición, sino que empujan. Al gatico yo lo espanto, pero ¿cómo le voy a dar una patada a un ser vivo? ¿Sí? No puedo ni matar un ratón, me da temor, me da cosita cuando le veo la cara, así me da como... Esa es la misericordia del Señor. Pero hay personas que no tienen compasión con nadie, tienen dureza de corazón, son implacables, no les importa hacer el daño, no tienen esa misericordia. Entonces, ¿qué vemos ahí? ¿El pecado prescribió o el pecado está vigente? Está vigente, ¿verdad? Y no tenemos que ver hacia allá. Entonces muchas veces está vigente. Aquí, principalmente. Es lo primero que nosotros tenemos que examinar nuestro corazón. Y cuando leemos todo esto, cuando yo leí todo esto, quedé así como, ¿verdad? Porque son tantas cosas, pero tantas cosas, y tantas cosas a lo mejor parecidas con la realidad que vivimos. Tantas. Y también me llevaba a reflexión: wow, Señor, con razón el mundo está como está. Por eso estamos viviendo las situaciones que estamos viviendo, porque te hemos ofendido, porque hemos actuado de la manera como a ti no te ha agradado. Tú hiciste para nosotros un mundo bueno, lo hiciste hermoso, fuiste compasivo con nosotros al enviar a Jesús, a pesar de todo el mal que la humanidad ha hecho. Aún así el Señor ha querido reconciliarnos con Él, a pesar de la maldad, a pesar de la traición, a pesar de todo el daño. El Señor quiere reconciliarnos con Él, que podamos vivir una vida diferente. En aquel tiempo, en el tiempo en el que esto se había escrito, los romanos estaban viviendo esto. El que estudie la historia del Imperio Romano podrá observar la cantidad de emperadores, como veíamos casi que en los últimos capítulos de Hechos, que estaba un emperador casado con su propia hermana. Cosas atroces, y se hacían daño unos a los otros, y habían, toda una cantidad de situaciones, y por eso era necesario que se expandiera la palabra del Señor. ¿Para qué? Para detener el mal. Cuando tú le predicas a alguien más y esa persona viene a los caminos del Señor, además de que has ganado un alma para Cristo, eres portador de detener el mal en esa vida y a lo mejor en esa comunidad, porque no sabes cuánta influencia esa persona puede tener en esa comunidad, o en su propia familia, o en su propio hijo, o en su propia vida. Pero somos portadores de la bendición y de la salvación que proviene de parte del Señor. Y ahora una pregunta: ¿qué espera Dios de mí? Al saber todas estas cosas, ¿qué espera Dios de mí? ¿Qué puedo hacer yo para ser agente de cambio? ¿Verdad que sí? Sí podemos hacer algo desde nuestro propio lugar, primeramente en nuestro corazón. Dios espera, dice la palabra en Juan 1:11-13, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Este es el Evangelio de Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces vemos que no es porque soy la familia de Jesús, porque soy su hermana, porque era amiga de María, sino porque Dios me escogió. Y no por sangre, es decir, no por consanguinidad, sino por la sangre de Cristo vertida en la cruz, que yo entonces recibí al Señor, me constituyó hija de Él. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, es decir, a todos los que estábamos en pecado, a todos los que estábamos cometiendo maldad, luz les resplandeció. ¿A cuánto les resplandeció la luz de Cristo? Amén. A mí me resplandeció un día la luz de Cristo y caí en cuenta de todas las cosas que hacía. Y por eso es que no me avergüenzo del Evangelio, porque el Señor me rescató, el Señor me sacó del lodo donde yo me encontraba y me dio una nueva oportunidad. Y por eso yo le hablo a todo aquel de que Jesucristo vive, de que Él puede transformar las vidas, y que nosotros no tenemos que ver la condición de pecado. Lo que tenemos que ver es el amor de Cristo que puede ser depositado y cambiar la circunstancia de esa persona. Dios lo puede hacer a través de ti y a través de mí. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde el momento que nosotros recibimos al Señor, desde el momento que alguien vino y nos habló, el reino de los cielos se ha acercado a nuestra vida. Cuando nosotros le hablamos a otros de Cristo, el reino de los cielos se acerca a su vida y puede cambiar su circunstancia. Por eso no debemos tener miedo, porque no somos nosotros, es Dios el que está hablando de parte de nosotros. Nosotros somos solo embajadores, discípulos. Señor, aquí estoy, haz como tú quieras con Él, y lo que tú hagas yo te glorificaré. Y no me voy a preocupar, pero es que nada, pero es que no cambia, pero es que yo le digo, pero es que no eres tú, es Dios el que transforma, el que cambia la circunstancia. Dios espera de mí que me arrepienta. Si estoy cometiendo pecado, tengo que arrepentirme. Tengo que decir: hasta aquí, hasta aquí. No quiero más vivir bajo las consecuencias del pecado. No quiero más aflicción para mi vida, para mi familia, porque no es nada más para nuestras vidas. Cuando estamos viviendo en pecado, nuestra familia es afectada, nuestros bienes son afectados, nuestra vida donde nosotros nos movemos está afectado por causa del pecado. Y tenemos que decir: basta. Dios nos dio poder y autoridad para que eso suceda, para que nosotros digamos: basta, Señor. Quiero, Señor, ser como tú quieres que yo sea. Quiero ser verdaderamente santa, apartada para ti. Reconocer a Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros reconocemos que Dios está, entonces nosotros podemos apartar. Señor, ayuda. Necesito la fortaleza espiritual. Necesito que me ayudes porque esta situación me ha rodeado y estoy allí luchando en mi propia humanidad. Pero Dios puede transformar. Creer en Dios. No necesitas una imagen. Ya Dios se hizo una. ¿Y sabes cuál es esa imagen? Tú y yo. Tú y yo somos la imagen de Dios. Y por esa razón, nosotros debemos creer que solamente con una acción de fe, de la oración, de ponernos a cuenta, contarle al Señor, no tengas temor de contarle las cosas más terribles. Yo se las conté al Señor y se las cuento. Mira esto, Señor, la batalla de nuestra mente. A veces no quiero pensar una cosa, pero pienso en ello. ¿Y qué hago? Rapidito: Señor, mira esto que estoy pensando, Señor. Perdóname por esto que estoy pensando. Ayúdame, Señor, dame fortaleza. Me voy a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra me alienta. Porque me ayuda a reconocer mi pecado, mi maldad. Y me ayuda a vivir de una manera como a Él le agrada.
no en mi propia fuerza, porque mis fuerzas no son suficientes y sobre todo ante el mal, pero la fuerza del Espíritu Santo en mi vida sí, es así. Y yo sé que Él está conmigo. Desechar los ídolos. Si hay ídolos en tu vida, si hay personas que tú idolatras, si hay imágenes que están en tu hogar, que tú de alguna manera las idolatras porque fue lo que aprendiste, porque eso fue lo que te enseñaron, así te enseñaron a conocer a Dios. Ya con esta palabra que aparece aquí, has descubierto que en vez de conocer al Señor, te aparta de Dios. Y que hay que dar el paso de desechar aquellos ídolos que están en nuestra vida, o en nuestra familia, o en nuestro hogar, que están creando una calamidad en nuestro hogar. Porque están poniendo una barrera. Y aunque los ídolos, como dice la palabra en el Salmo 135, tienen ojos y no ven, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, aún así están en un lugar representativo donde yo estoy de alguna manera teniéndolos como especiales, pero estoy ofendiendo a Dios. Y el Señor lo sabe y nos da la oportunidad de que nuestros ojos sean abiertos. Y Él sabe que no lo estábamos haciendo con la intención de hacer mal, aunque hay otros que sí, pero muchas veces en nuestro caso era porque no habíamos entendido. Pero hoy es el día donde el Señor, a través de su palabra, nos ha mostrado cuán importante es que nosotros desechemos todo aquello que Él nos funde, para que venga el bien sobre nuestras vidas, mi hermano. Creer en la palabra de Dios. Desde el principio les advertí que todo lo que les iba a decir no era yo, que todo lo que estaba aquí escrito era de lo que les iba a hablar. Y vemos que no ha caducado. En la antigüedad Pablo le envió esta misiva a los romanos porque estaban viviendo esta misma situación que a lo mejor tú y yo hemos estado viviendo, o en un mundo semejante, aunque dicen que el de hoy es peor que el de aquel momento, pero era una situación semejante. Entonces el Señor ya sabía lo que iba a ocurrir en este día, y Él nos dejó escrita en su palabra la verdad, para que nosotros podamos comprender cuáles situaciones están afectando nuestra vida, qué situaciones están afectando nuestra familia, y cómo nosotros podemos, con la ayuda del Señor, desechar esas situaciones que afectan, desarrollando un temor reverente a Dios. No me creas a mí, cree lo que dice la palabra. No creas lo que yo te digo, pero sí cree lo que Dios dice aquí. Y por esa causa actúa en consecuencia, mostrándole al Señor cuánto lo amas y cuánto respeto verdaderamente tenemos por Él. Eso es un temor reverente. Vivir en santidad, es decir, que el descubrimiento que hoy hemos tenido nos puede ayudar para que nosotros nos apartemos de todas aquellas cosas que han creado ataduras en nuestra vida, que a lo mejor nos causan aflicción, nos causan ansiedad. Pero ahora quiero vivir en santidad, quiero vivir de acuerdo a la voluntad y al propósito del Señor. Si tú necesitas ayuda incluso para desechar algunas cosas, porque tal vez se sembró en ti un temor de que si tocabas eso te podía hacer daño, estamos aquí para ayudarte a avanzar en esa tarea, porque queremos que también tú puedas vivir con esa libertad a la que nos ha llamado el Señor, esa libertad que nos permite conducirnos y que no necesitamos un objeto para saber de que Dios está. Dios está porque yo lo creo. Así de sencillo como lo dice la palabra allí. El Dios invisible se hace visible en mis circunstancias, en mi día a día, en mi provisión, se hace visible en mi salud, se hace visible en mi familia, se hace visible en saber de que este mundo lo voy a dejar, pero que yo voy a tener una vida eterna en Cristo. Que cuando abra mis ojos estaré allí.
herencia. Y viendo todo esto, juntos podemos leer esto que dice aquí. No tengas temor de hablar de Cristo, porque el Señor te va a respaldar. No discutas con alguien. Si esa persona empieza, pero es que yo el otro día, pero aquellos que hicieron esto, que hicieron el otro. No, solamente Cristo te ama. Puedes compartir lo que hemos hablado hoy. Puedes volverlo a leer en casa, meditar en ello y orar. Señor, sé tú poniendo en mi boca esa palabra precisa para esa persona que te ha traído a la mente hoy. Prepara tú ese corazón para que así como yo recibí tu palabra, tú lo puedas, pues esa persona también lo pueda recibir. Y podemos leer juntos esta proclama, y te invito a estar de pie para hacerlo. Y dice Romanos 1, 16 y 17, y lo leemos juntos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Y la fe en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por rescatarnos, Señor. Gracias por tu verdad, Señor amado, que es viva, que nos ayuda, Señor, a poder ver que podemos ser agentes de cambio, mi Dios, en nuestras vidas primeramente. Gracias, Señor, porque nos has rescatado y porque nos has sacado de las tinieblas y nos has traído a la luz admirable, Padre Celestial. Señor, gracias por abrir nuestro entendimiento y por mostrarnos tu verdad, Padre eterno. Señor, nos humillamos delante de tu presencia, Señor, y nos arrepentimos por haberte ofendido de múltiples maneras, Padre Celestial. Perdónanos, Señor, por toda conducta, por toda acción, Padre Santo, con la que te hemos ofendido, mi Dios, y hemos traído calamidad a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra comunidad, a la nación, Señor eterno. Perdónanos, Padre Celestial. Señor, perdónanos por cada ídolo, Padre de la gloria, que se ha alojado en nuestro corazón y en nuestras vidas. Perdónanos, Señor. En muchas circunstancias no sabíamos que te estábamos ofendiendo, al contrario. Creíamos, Señor, así como Saulo, que estábamos haciendo algo bueno para ti. Pero hoy tú nos has hablado y nos has mostrado, Señor, que te hemos ofendido. Perdónanos, reconocemos que te hemos ofendido, Señor amado, a través de la idolatría. Te pedimos, Señor, que tú quites los ídolos de nuestras vidas, Señor amado. Señor, que nosotros podamos ponerte a ti en el centro de nuestras vidas, Padre Celestial. Que en todo momento, Señor, te honremos, te alabemos, te glorifiquemos y podamos experimentar, Señor, esa libertad que tú das cuando nosotros te honramos, Señor. Esa libertad que trae paz, que trae gozo, que trae amor para los demás, Señor eterno. Ayúdanos cada día, Señor, a serte fieles, porque tú has sido fiel. Tu misericordia ha sido tan grande, Señor, que no hay palabras que nosotros podamos expresar. Y a todo aquel, Señor, que aún no ha dado el paso de fe, que seas obrando en su vida, para que hoy pueda reconocerte como su único y suficiente Salvador personal. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Cúbrenos, Señor, y quebranta toda acción del maligno en nuestra contra por causa de la verdad que hoy hemos conocido. Señor, que podamos entender que tú nos has otorgado autoridad para hallar serpientes y escorpiones, Señor amado. En el poderoso nombre de Jesús, rodéanos